Mi padre era José Chivite Bermejo. Nació él y toda su familia en Cintruénigo, en Navarra. Eran una familia muy humilde y yo creo que bastante pobre. Pues tuvieron que emigrar a San Sebastián, a Donosti. Y vinieron a vivir en Donosti, donde ahora están las universidades. Existía la casa de un conde, quiero yo recordar, que es lo que me contaba él. Y vinieron ahí porque mi abuelo, Manuel, su padre, Manuel Chivite Fernández, pues supongo que porque era de pueblo y algo entendía de huertos y de tierras y de cosas de estas, pues le contrataron de jardinero en la casa de ese conde. Y sé que después de ahí fueron a vivir a la calle Matía, y de ahí vino la guerra. Si no recuerdo mal, empezaron a trabajar, por lo menos los hermanos, y mis tías, no sé, las hermanas de mi padre, no sé, en Suchar, que era una empresa que estaba en el Antiguo. Y sé que mi padre, antes de ir a Hernani a trabajar a una química, que en su día se llamaba Reposa, Resinas Poliésteres S.A., que es una empresa francesa, que después pasó a llamarse Riodor Ródano, después el Fatochen, Atofina, y ya no sé ni cómo se llama. Después de Suchar, mi padre por lo menos pasó a trabajar a Gurelesa, que también era otra empresa que estaba en Ibaeta, o por lo menos en el Antiguo. Y de allí le ofrecieron trabajo, supongo que con mejor remuneración, porque mejor trabajo, pues según contaba él, no era. Y con 5 hijos que tuvo, yo soy la mayor de 5 hermanos, pues Hernani todos. Y cuando estalló la guerra y cayó Donosti, creo, tuvieron que salir evacuados a Bilbao. Y estuvieron viviendo, que tengo información, en la calle Henao número, lo tendría que mirar. Ahí estuvieron viviendo toda la familia, hasta que cayó Bilbao, supongo. Mi padre debió de salir evacuado también. Bueno, mi padre es que tenía 15 años cuando explotó el 36, era del 1921, en el 36, 15 años. Y claro, su hermano se apuntó al primer batallón que pilló, Manolo, su hermano más mayor. Y a él con 15 no le dejaron. Le dijeron que tenía que tener 16. Y entonces pues tuvo que marchar a Bilbao también. Y ya en Bilbao, no sé si se apuntó al batallón, era un batallón de milicianos, eso sí. Era de zapadores, un batallón de zapadores. No sé si era el Paniagua o el Meaves, que le he oído hablar de los dos. Y marcharon a Bilbao, y yo sé que mi padre, como ya estaba en un batallón, pues de Bilbao, debió de marchar hasta Asturias, hasta donde cayeron ya casi con la muga con Galicia los últimos. Allí les detuvieron y estuvieron en el campo de fútbol de Gijón. Sí. Luego estuvo algo en Santoña y después en Martutene. Pero yo creo que eso posterior. Que sé que menos contaba que su hermana Isabel, porque estaba él y su cuñado, el marido de su hermana Isabel, Luis Blanco. Mi padre debía de ser socialista. Cuando Madrazo abre aquel capítulo con aquella ley para reconocimiento de este tipo de cosas, él escribe, pero claro, le piden un montón de documentación y no tiene nada. Y en una de esas cartas, yo hace poco releyéndolas, dice que en la clandestinidad, pero no sé ni el año ni nada porque no lo dice, fue el responsable de la UGT en Guipúzcoa, él, y pone, y no os penséis que es porque yo era mejor que nadie, ni más listo que nadie, sino porque me cayó, me tocó. Y se dedicaba mucho, como responsable, a llevar la correspondencia de la UGT entre Euskadi y Madrid y Euskadi, que debió de tener cada escapada en el tren, que era como se movía él, de AUPA. Y el resto de la familia, pues no sé lo que hizo. Sé que Manolo, su hermano mayor, acabó en un campo de trabajo. Los dos más pequeños, Blas y Antonio, que en ese momento tenían 12 y 10, si no recuerdo mal, embarcaron en el buque Habana, en el vapor Habana, a Moscú, a Rusia. Antonio murió en el trayecto, tampoco se sabe muy bien por qué, y Blas se estableció en Moscú, se casó con mi tía Taisa, y tienen 2 hijos. El resto, mi tía Carmen, su hermana, que es la mayor, que en aquel momento estaba casada con otro hombre que no es con el que yo conocí, Castor Corral, que era músico y tenía una imprenta, me acuerdo, en Eguía.
Mi tía Carmen, esa sí estuvo en la cárcel. No sé si, creo que en Ibaeta, en la cárcel de Ibaeta, me suena. Y su marido, le cogieron a ella con una niña recién nacida, porque su marido, que iban a por él, se escapó. Y acabó en Londres o no sé dónde, y luego ya no sé más. Supongo que moriría o alguna cosa, porque luego ella se casó o no volvió o no lo sé. La niña se le murió en la cárcel. Supongo que de inanición. De hecho, mi tía Carmen estuvo juzgada. Y luego ya al tiempo se casó con este hombre que os digo, Castor, y tuvo otros 2 o 3 hijos. Luego en la clandestinidad pues tuvo eso, estuvo detenido, por eso estuvo en Martutene, cayó en Irún, en la frontera, porque se dedicaban a pasar gente. Y en una redada que ha investigado Garay, que estaban implicadas 33 o 34 personas, en esa redada cayeron todos. Y debieron de caer todos los cuadros, no sé si de UGT o de PSOE o de la zona. No sé si de Guipúzcoa, Euskadi, Navarra, o sea, debieron de caer todos. Y cayeron en manos del famoso Melitón Manzanas, que les hizo simulacros de fusilamiento a todos en el monte y de todo. O sea, que daba unas hostias que se implicaba él además en hacer las torturas. Y él era el que les llevaba al monte y hacía simulacros, sí. No sé en qué época, pero supongo que sería nada más acabar la guerra y salir de la cárcel, que vivían en el Antiguo todavía, en la calle Matía. Ahí estaba la comandancia. Y entonces dice que al salir de la cárcel, y como era lo que era, pues debía de tener que ir todas las semanas allí a sellar. Y dice que le daban unas hostias cada vez que iba. Y entonces cogió, y por la edad, se debió de ir voluntario a la mili. Y entonces se fue y estuvo... Debió de estar jugando a fútbol en Madrid. En Madrid ya sé que estuvo. Y luego no sé si no estuvo en Córdoba, en aviación. Dice, teníamos que arreglar los Heinkeins, los aviones alemanes Heinkeins, que luego iban por ahí a bombardear en la Segunda Guerra Mundial. Teníamos que arreglar y luego o los mismos que nos bombardearon a nosotros, decía, serían. Y él estaba allí, pues como era mecánico y chispas y todo eso, y hay delineante, luego sacó de delineantes, ¿verdad? Y estuvo 3 años de mili, para evitar acabar pues mal. Y debió de jugar en el equipo que fue luego el Atlético Madrid, la aviación, o cómo se llamaba. Fue una manera de desconectar de la locura en la que estaba metido.